Bueno, lo que vamos a aprender a hacer hoy es la resolución de los circuitos en serie. Dado un circuito como el que tenéis aquí en la figura, se os pide calcular la resistencia total del circuito, calcular la intensidad que circula por este circuito y la intensidad y caída de tensión en cada una de las resistencias, que es lo que vamos a llamar I sub 1, I sub 2, V1 y V2, siendo V1 la caída de tensión en esta resistencia y V2 en la segunda resistencia. Este circuito que aquí tenemos se va a poder sustituir por un circuito equivalente. Las dos resistencias que tenemos en serie las podemos poner como una sola resistencia, es decir, R1 y R2 la podemos sustituir. Este bloque es como tener una única resistencia de valor R sub E. Como las resistencias están asociadas en serie, lo que hay que hacer es sumarlas. Veamos. Como están en serie, pues será R sub E será igual a R1 más R2. Es decir, que la resistencia equivalente será igual a 2 más 3, 5 kiloohmios. Bien, quiere decir que estas dos resistencias las puedo sustituir por una sola y el circuito es el mismo. Una vez que tengo el circuito expresado de la forma de la derecha, ya puedo aplicar la ley de Ohm para el caso B, para averiguar cuánto vale la intensidad que circula por el circuito. Vamos a calcularlo. Para calcularlo aplicamos lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm para averiguar la intensidad. Pues escribimos el triángulo de las magnitudes. Sabemos que en la parte superior es V y en la parte inferior R, I. Como me piden calcular la I, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues borrar de aquí la I. ¿Y qué me queda? Me queda que la I arriba es V y abajo es R. Entonces la intensidad será V entre R. ¿Cuánto vale V? Bueno, pues V son 100 voltios. Pues sustituimos la V 100 voltios y la R son 5 kiloohmios. Sustituimos estos datos y tenemos 100 entre 5. Ojo al dato, aquí tenemos que poner, en lugar de kiloohmios, tenemos que poner el valor en ohmios, ¿vale? O recordar que 5 kiloohmios son 5000 ohmios, ¿de acuerdo? Entonces, la intensidad será igual a 0,02, en que se mide la intensidad, amperios. O bien lo podemos expresar como 20 miliamperios, ¿vale? Se puede expresar de las dos formas. Recordad que siempre hay que poner en la fórmula unidades en el sistema internacional. Unidades del sistema internacional que son para los voltios, o sea, para la diferencia de tensión voltios, resistencia ohmios e intensidad amperios. Bien, vamos a ver ahora cuánto vale el apartado C, ¿vale? Recordamos que la intensidad que circula por este circuito, por el circuito equivalente que hemos obtenido, es la misma intensidad que circula por el circuito normal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la intensidad? 0,02 amperios, ¿vale? Y ahora nos preguntan, ¿cuánto vale la caída de tensión y cuánto vale las intensidades que circulan por cada resistencia? Entonces, recordar siempre cómo las resistencias están en serie, la intensidad que recorre el circuito es exactamente la misma que la intensidad que pasa por cada una, es la misma intensidad que pasa por cada una de las resistencias.
vamos a poner R1 y R2, ¿vale? Entonces, rápidamente podemos decir que I sub 1 e I sub 2, vamos a llamarlas a I sub R1, que es la intensidad que circula por la intensidad 1, es igual a I sub R2, que es la intensidad que circula por la resistencia 2, e igual a 0,02 amperios. 0,02 amperios, ¿vale? Ahora vamos a ver cuánto vale la caída de tensión en cada una de las resistencias. Como están asociadas en serie, la caída de tensión va a ser diferente. Entonces, ¿cómo se calcula la caída de tensión en cada una de ellas? Si recordáis lo que hemos estado viendo, la caída de tensión será igual VR1, ¿a qué será igual? Aplicando la ley de Ohm a R1 por la intensidad que circula por la resistencia 1. Entonces, esto que será igual, VR1, ¿cuánto es R1? 2 kiloohmios. Pero vamos a expresarlo en ohmios, 2000 ohmios, por la intensidad que circula, que son 0,02 amperios. Siempre hay que utilizar unidades del sistema internacional, ¿vale? Que R1 sea 2K, lo escribo aquí, significa que son 2000 ohmios. Bien, y estos son 40 voltios. Vamos a ver cuánto vale VR2. R2 exactamente son 3 kiloohmios, o sea, 3000 ohmios. Luego entonces, VR2 será igual a 3000 ohmios por la intensidad que circula por R2, que es exactamente la misma, 0,02 amperios. Y estos son 60 voltios, ¿vale? O sea, recordar que esto es, esto que tenemos aquí es R2 y esto es I sub R2. Con lo cual, vamos a comprobar que lo que hemos hecho está bien hecho, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Comprobando qué es eso. Sabemos que si están las resistencias en serie, se reparten la caída de tensión de la pila. Lo dijimos otro día. Se reparten la caída de tensión de la pila. Es decir, que si la pila eran 100 voltios, la V eran 100 voltios, 100 voltios tiene que ser igual a la caída de tensión en la resistencia 1 más la caída de tensión en la resistencia 2. ¿Cuánto vale la caída de tensión en la resistencia 1? 100, que es la pila, será igual a la resistencia 1 era 40 voltios, en la resistencia 2 era 60 voltios. Esta suma realmente me da 100, con lo cual quiere decir que hemos hecho bien el problema, ¿vale? Esta es VR1, esta es la caída de tensión en VR2 y esta es la pila.